120 soldados americanos están a punto de hacer algo que los generales iraníes consideraban físicamente imposible. Y cuando termine este video vas a entender exactamente por qué este asalto se estudia hoy en academias militares de todo el mundo como un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando combinas audacia extrema con precisión quirúrgica. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar. Los iraníes habían diseñado esta instalación con una certeza absoluta. Nadie podría atacarla por tierra, nadie, y tenían razones de sobra para creerlo. Lo que no anticiparon fue que existía un grupo de hombres dispuestos a caminar durante 48 horas a través de territorio enemigo, escalar acantilados que matarían a la mayoría de montañistas profesionales, y luego lanzar un asalto frontal en plena luz del día contra fuerzas que los superaban en número y posición. ¿Por qué a plena luz del día? Esa pregunta tiene una respuesta que va a cambiar completamente tu forma de entender las operaciones especiales. Vamos por partes. Las montañas Zagros se extienden como una columna vertebral retorcida a través de Irán. Es un laberinto de picos que superan los 3.000 metros, valles profundos y pasos estrechos que han servido como barreras naturales durante milenios. Para cualquier planificador militar, este terreno representa una pesadilla logística. El aire es tan delgado que cada respiración se siente incompleta. Las temperaturas oscilan salvajemente entre el día y la noche, y las líneas de comunicación pueden cortarse con una simple tormenta de montaña. Ahora coloca en medio de este infierno geográfico una instalación militar construida directamente dentro de la roca de la montaña, no encima, no al lado, dentro. Los ingenieros iraníes habían excavado una red de túneles y búnkers a más de 2.600 metros de altitud, aprovechando la piedra natural como escudo contra cualquier bomba que la Fuerza Aérea estadounidense pudiera lanzar. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante. Dentro de esa montaña había 12 lanzadores de misiles balísticos de alcance medio. 12. Cada uno capaz de alcanzar cualquier base americana en todo el Medio Oriente. Cada uno posicionado para disparar, recargar y disparar de nuevo antes de que cualquier sistema antimisiles pudiera responder efectivamente. Los analistas de inteligencia habían estado observando la construcción durante 3 meses. Sensores térmicos detectaron actividad subterránea masiva. Drones de reconocimiento capturaron imágenes de camiones transportando componentes de misiles por carreteras de montaña tan estrechas que un error de centímetros significaba caer al vacío. Y las comunicaciones interceptadas confirmaron lo que todos temían. Irán estaba construyendo un nido de serpientes que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la región. El Comando Central de Estados Unidos tenía un problema enorme. Los ataques aéreos convencionales no funcionarían. La instalación estaba demasiado profunda en la montaña. Misiles crucero impactarían contra roca sólida sin penetrar hasta los objetivos críticos. Incluso las famosas bombas antibúnker, diseñadas específicamente para este tipo de blancos, enfrentarían dificultades contra cientos de metros de piedra caliza natural. Y un asalto terrestre tradicional, imposible. La única carretera de acceso estaba vigilada las 24 horas. Posiciones antiaéreas cubrían todos los enfoques desde el cielo. Búnkers defensivos dominaban cada posible avenida de ataque. 150 soldados de las fuerzas Quds, la élite absoluta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, habían convertido el área en una fortaleza que haría palidecer a cualquier castillo medieval. En papel, la posición era invulnerable. Y aquí es donde entra la mentalidad que separa a los planificadores militares ordinarios de los que diseñan operaciones que parecen arrancadas de películas de Hollywood. Durante 18 días, un equipo de analistas estudió cada centímetro de ese terreno. Examinaron fotografías satelitales tomadas en diferentes momentos del día para entender cómo cambiaban las sombras y los patrones de patrulla. Analizaron mapas topográficos con una precisión de metros. Interceptaron comunicaciones para comprender la mentalidad de los defensores y encontraron algo. Detrás de la instalación, donde los acantilados caían en picada hacia valles invisibles, las defensas eran mínimas. ¿Por qué? Porque los iraníes habían calculado que ninguna fuerza terrestre podría aproximarse desde esa dirección. Tendrían que cruzar 120 kilómetros de territorio hostil sin ser detectados, y luego escalar paredes verticales que desafiarían a alpinistas experimentados. Para cualquier unidad militar normal, esto era efectivamente imposible, pero los Rangers del 75º Regimiento
no son una unidad militar normal. Permíteme explicarte algo sobre estos hombres. Los Rangers representan uno de los estándares más exigentes en fuerzas especiales del mundo. Su entrenamiento combina la resistencia de atletas de élite con las habilidades tácticas de operadores especiales y la mentalidad implacable de soldados que han aceptado que la misión siempre viene primero. Siempre. El plan que desarrollaron se basaba en 3 principios fundamentales. Primero, atacar desde la dirección imposible. Si los iraníes creían que nadie vendría por los acantilados, entonces los Rangers vendrían por los acantilados. Segundo, atacar durante el día. Esto parece contradecir toda lógica de operaciones especiales, que tradicionalmente favorecen la oscuridad, pero hay una razón brillante detrás de esta decisión. Durante la noche, los defensores están en alerta máxima, esperan ataques, tienen visores nocturnos activos, patrullas incrementadas y una paranoia justificada, pero a las 2 de la tarde, cuando el sol brilla sobre las montañas y la rutina del día se ha establecido, hay una falsa sensación de seguridad. La guardia baja, aunque sea ligeramente, y ese ligero descenso en la vigilancia puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tercero, velocidad absoluta. Los Rangers calcularon que tenían una ventana de 45 minutos desde el primer disparo hasta que refuerzos iraníes de bases cercanas pudieran llegar. 45 minutos para neutralizar 150 defensores, destruir 12 lanzadores de misiles y comenzar la extracción. Un minuto más, y se arriesgaban a quedar atrapados entre la guarnición de la instalación y cientos de soldados de refuerzo. El reloj empezó a correr 48 horas antes del asalto. 120 Rangers fueron insertados en territorio iraní mediante métodos que permanecen clasificados. Lo que sí sabemos es que comenzaron a moverse hacia su objetivo, utilizando únicamente las horas de oscuridad. Durante el día desaparecían. Piénsalo por un momento. 120 hombres, cada uno cargando entre 25 y 30 kilos de equipo, armas, munición, explosivos, agua y raciones, moviéndose a través de montañas donde el aire contiene significativamente menos oxígeno que al nivel del mar. Cada paso es un esfuerzo, cada respiración es insuficiente, y no pueden hacer el menor ruido, porque patrullas iraníes cruzan la zona regularmente. Hubo momentos durante esa aproximación donde soldados enemigos pasaron a metros de las posiciones de los Rangers. Metros. Los americanos permanecieron inmóviles bajo redes de camuflaje, controlando su respiración, esperando que el más mínimo movimiento no los delatara. Un estornudo, un roce de equipo contra roca, cualquier sonido fuera de lugar habría significado la muerte de toda la misión y probablemente de muchos de ellos. 48 horas así, sin dormir profundamente, sin poder estirar los músculos, sin la seguridad de saber si el siguiente paso los llevaría a una emboscada. Y finalmente, en la madrugada del día del asalto, alcanzaron su posición final. Desde una cresta a 3 kilómetros del objetivo, los Rangers observaron la instalación por primera vez con sus propios ojos. Podían ver a los centinelas iraníes caminando sus rutas de patrulla con la confianza de hombres que creen estar en un lugar inexpugnable. Observaron soldados moviéndose entre búnkers, ajenos a que 120 operadores americanos estaban preparándose para desmantelar su mundo. A las 14 horas, los líderes de equipo sincronizaron relojes. Revisaron armas por última vez. Los Rangers llevaban carabinas M4A1 Sopemod, 2 equipadas con ópticas avanzadas y supresores. Equipos de ametralladoras prepararon MK-48, capaces de entregar fuego de supresión devastador. Especialistas antitanque verificaron los rifles sin retroceso Carl Gustav, cargados con proyectiles de alto explosivo diseñados específicamente para penetrar búnkers reforzados. Cada pelotón tenía su objetivo asignado. Alfa atacaría la línea defensiva norte, eliminando las posiciones de seguridad exterior. Bravo se dirigiría directamente al búnker de comando, donde estaban los centros de comunicación y control. Charlie neutralizaría las posiciones antiaéreas en la cresta superior, eliminando cualquier posibilidad de que esas armas fueran giradas contra objetivos terrestres. Y Delta, con quizás la misión más crítica, se abriría camino hasta las áreas de almacenamiento de misiles para destruir los lanzadores. A las 14:30 exactamente, el asalto comenzó, y aquí es donde necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo operan los Rangers en combate. No hubo gritos de guerra, no hubo explosiones dramáticas anunciando su llegada. El primer acto de violencia fue casi silencioso.
Francotiradores con rifles suprimidos eliminaron a los centinelas exteriores en segundos. Los guardias cayeron antes de que sus compañeros más cercanos pudieran siquiera registrar que algo había ocurrido. En 30 segundos, el perímetro exterior estaba neutralizado. En 60 segundos, los Rangers ya estaban dentro de las defensas iraníes. Y entonces el infierno se desató. Los soldados de las fuerzas Quds finalmente comprendieron que estaban bajo ataque. Pero para cuando las alarmas sonaron, los americanos ya estaban entre ellos. No detrás de líneas lejanas disparando a distancia, entre ellos, en sus posiciones, en sus búnkers. Lo que siguió fue combate de proximidad en su forma más brutal. Las fuerzas Quds no eran soldados ordinarios. Estos eran veteranos de conflictos en Siria, Irak, Yemen, hombres que habían visto combate real, que sabían pelear, que no se rendirían fácilmente, y estaban defendiendo su territorio, su instalación, su orgullo nacional. La batalla se movió de búnker a búnker. Cada posición defensiva se convertía en un pequeño infierno de disparos, granadas y combate cuerpo a cuerpo. Los Rangers avanzaban con una metodología que parecía casi mecánica. Un equipo suprimía con fuego de ametralladora mientras otro flanqueaba. Las granadas volaban hacia posiciones enemigas. Los defensores caían o se replegaban, y los americanos avanzaban implacablemente. El pelotón Bravo llegó al búnker de comando. Era una estructura de concreto reforzado enterrada 10 metros en la montaña. Los iraníes dentro mantenían fuego devastador a través de troneras estrechas. Cualquier intento de asalto frontal sería suicida. Los Rangers se adaptaron en segundos. Un equipo Carl Gustav se posicionó a 50 metros. El artillero ajustó su mira, compensando por la elevación y el viento. Un solo disparo. El proyectil de alto explosivo impactó directamente en la entrada del búnker. La explosión destrozó la puerta reforzada y aturdió a los defensores en el interior. Antes de que el polvo se asentara, los Rangers estaban dentro, limpiando habitación por habitación. Mientras tanto, el pelotón Charlie enfrentaba las posiciones antiaéreas en la cresta. Los artilleros iraníes intentaban desesperadamente girar sus cañones Ziu-23 hacia objetivos terrestres, pero esas armas estaban diseñadas para derribar aeronaves, no para combate a nivel de suelo. Los Rangers los destruyeron con fuego de precisión y granadas antes de que pudieran adaptarse, pero el pelotón Delta enfrentaba la pelea más dura de todas. Los búnkers de almacenamiento de misiles estaban profundos dentro de la instalación, protegidos por múltiples líneas defensivas, y los iraníes estaban enviando refuerzos desde los cuarteles, hombres que corrían hacia el sonido de los disparos con la determinación de soldados que saben que están defendiendo algo crítico. Delta avanzó a través de 3 posiciones defensivas separadas. Cada una costó tiempo y sangre, pero no se detuvieron, no podían detenerse. Esos misiles tenían que ser destruidos. A los 20 minutos del asalto, los comandantes iraníes finalmente contactaron bases cercanas pidiendo refuerzos urgentes. Pero esos refuerzos tendrían que viajar por carreteras de montaña. 40 minutos como mínimo. Los Rangers lo sabían. Habían construido toda la operación alrededor de ese cálculo. A los 30 minutos, la mayoría de las posiciones defensivas habían caído. Los sobrevivientes iraníes se habían retirado a los búnkers más profundos. Algunos continuaban disparando, otros simplemente esperaban, probablemente rezando por los refuerzos que nunca llegarían a tiempo. Los Rangers no los persiguieron a esas posiciones finales, no era necesario. Tenían un objetivo específico, y perder tiempo y hombres limpiando cada rincón de la instalación no servía a ese objetivo. Los equipos de demolición entraron en acción. Estos especialistas se movieron por la instalación con una eficiencia que bordeaba lo artístico. Cada lanzador de misiles recibió cargas explosivas colocadas en puntos estructurales críticos. Cada sistema de control de lanzamiento fue marcado para destrucción. Cada tanque de combustible fue preparado para detonación. Trabajaron con calma absoluta a pesar de los tiroteos que continuaban en corredores cercanos. Esto es lo que habían entrenado para hacer. Ejecutar tareas complejas, bajo fuego, mientras mantenían un enfoque total en el objetivo. A los 45 minutos exactos, el líder del equipo de demolición transmitió por radio 2 palabras que cambiarían todo. Cargas listas. El comandante de la compañía no dudó un segundo. Todos los elementos, retirarse al punto de extracción. Muevan ahora. Los Rangers comenzaron su repliegue táctico. Esto no era simplemente correr hacia la salida, era un ballet mortífero de movimientos coordinados, cada equipo cubriendo al siguiente
mientras retrocedían, manteniendo fuego de supresión sobre cualquier posición iraní que aún mostrara resistencia. Cruzaron el mismo terreno que habían tomado minutos antes, pero ahora con la adrenalina del combate aún pulsando en sus venas y el conocimiento de que cientos de kilos de explosivos estaban contando regresivamente detrás de ellos. 12 minutos después de la orden de retirada, las cargas detonaron. No fueron explosiones cinematográficas con bolas de fuego que alcanzaban el cielo, fueron detonaciones calculadas, diseñadas para destruir objetivos específicos con precisión quirúrgica. Cada lanzador de misiles colapsó en metal retorcido. Los sistemas de control se fragmentaron en pedazos irreconocibles. Los tanques de combustible se encendieron, creando explosiones secundarias que derrumbaron secciones enteras de la instalación. Desde sus posiciones de retirada a 2 kilómetros de distancia, los Rangers observaron el humo y el polvo emergiendo de la montaña. La instalación que Irán había gastado millones en construir, que habían creído imposible de atacar, estaba ahora completamente inutilizada. Pero la misión no había terminado. Los Rangers enfrentaban ahora 48 horas de extracción a través de territorio donde miles de soldados iraníes estarían buscándolos, 120 kilómetros de montañas hostiles con fuerzas enemigas en alerta máxima, sabiendo que los americanos tenían que estar en algún lugar de ese terreno. Se movieron rápido a pesar del agotamiento. Cada hombre llevaba el peso de su equipo más el peso de un combate prolongado a gran altitud. Los músculos ardían, los pulmones luchaban por oxígeno, pero la alternativa a seguir moviéndose era la captura o la muerte. Utilizaron las mismas técnicas que durante la aproximación: movimiento nocturno, ocultamiento durante el día, disciplina de ruido absoluta, pero ahora con la presión adicional de saber que el enemigo estaba activamente buscándolos en lugar de simplemente patrullando. Hubo momentos críticos, ocasiones donde patrullas iraníes pasaron peligrosamente cerca, instantes donde un solo error habría significado el desastre, pero los Rangers mantuvieron su compostura, permanecieron invisibles. 3 días después del asalto, 120 Rangers alcanzaron su punto de extracción. ¡Todos! Déjame repetir eso porque es quizás el dato más impresionante de toda esta operación. 120 soldados cruzaron 120 kilómetros de territorio enemigo, escalaron acantilados que se suponía eran infranqueables, asaltaron una instalación defendida por 150 soldados de élite, lucharon durante 45 minutos de combate intenso, destruyeron 12 lanzadores de misiles balísticos y luego escaparon a través de montañas mientras miles de soldados los buscaban. Las bajas americanas fueron 6 heridos, ningún muerto. Las bajas iraníes se estimaron en 87 muertos y 43 heridos. Cada uno de los 12 lanzadores fue destruido más allá de cualquier posibilidad de reparación. El impacto estratégico fue incalculable. Ahora, quiero que reflexiones sobre lo que hace a esta operación verdaderamente extraordinaria. No fue simplemente el coraje de los hombres involucrados, aunque ese coraje fue excepcional. No fue solo la planificación meticulosa, aunque esa planificación fue brillante. Fue la combinación de ambos con algo más difícil de cuantificar. La voluntad de hacer lo que el enemigo considera imposible precisamente porque lo considera imposible. Los iraníes no fallaron por incompetencia, sus defensas eran sólidas, sus soldados eran experimentados, su posición era genuinamente formidable. Fallaron porque operaban dentro de suposiciones lógicas sobre lo que era humanamente posible, y los Rangers operan fuera de esas suposiciones. Hay una filosofía en las fuerzas especiales que dice que el terreno difícil es tu amigo porque también es difícil para el enemigo, pero ellos no esperan que vengas por ahí. Los Rangers tomaron esta filosofía y la llevaron al extremo absoluto. Eligieron el terreno más difícil imaginable precisamente porque garantizaba que los iraníes no estarían preparados. Esto es lo que se enseña ahora en academias militares de todo el mundo, no la táctica específica que está demasiado atada a las circunstancias particulares de esta operación. Lo que se enseña es el principio. Cuando tu enemigo ha analizado todas las posibilidades y ha fortificado contra cada una, la victoria viene de encontrar la posibilidad que no analizó porque la consideraba imposible. Y hay algo más que vale la pena destacar, la ventana de 45 minutos. Esta limitación de tiempo era tanto una desventaja como una ventaja. Sí, significaba que los Rangers tenían que moverse con velocidad extrema, pero también significaba que no había tentación de estancarse,
de ser cautelosos en exceso, de perder momento táctico debatiendo opciones. Cada hombre sabía que el reloj estaba corriendo, cada decisión tenía que ser instantánea, cada movimiento tenía que ser hacia adelante. En combate, la indecisión mata. La ventana temporal eliminó cualquier posibilidad de indecisión. También quiero que consideres el aspecto psicológico del ataque diurno. Los soldados iraníes habían pasado meses, quizás años, preparándose para defender esta instalación. Habían visualizado cómo sería un ataque. Habían practicado respuestas para escenarios nocturnos, para bombardeos aéreos, para aproximaciones por la carretera principal. Habían construido modelos mentales de cómo luciría la batalla, y ninguno de esos modelos incluía 120 americanos apareciendo de la nada a las 2:30 de la tarde, desde acantilados que se suponía eran intransitables. El shock psicológico de ese primer momento, cuando los centinelas comenzaron a caer y los defensores se dieron cuenta de que el enemigo ya estaba dentro de su perímetro, ese shock fue una arma tan poderosa como cualquier rifle o explosivo que llevaban los Rangers. En los años desde esta operación, analistas militares han debatido sobre qué lecciones aplicar a futuros conflictos. Algunos argumentan que fue una anomalía irrepetible, un conjunto único de circunstancias que no puede replicarse. Otros sostienen que demuestra principios eternos de la guerra que aplican en cualquier era. Yo creo que la verdad está en algún lugar intermedio. La operación específica no puede repetirse exactamente. Las circunstancias geográficas, la disposición de defensas, el elemento sorpresa, todo eso era único. Pero el principio subyacente, que la audacia calculada puede derrotar a defensas aparentemente impenetrables, ese principio es atemporal. Y hay algo más que esta historia nos enseña, algo que trasciende lo puramente militar. A veces, el camino más difícil es el único camino que funciona, no porque las rutas más fáciles sean imposibles, sino porque el enemigo, o el obstáculo, o el problema que enfrentamos ha sido diseñado específicamente para bloquear las rutas más fáciles. La fortaleza que parece inexpugnable lo es contra ataques convencionales, pero ninguna fortaleza puede defender contra cada posibilidad, porque defender contra cada posibilidad requeriría recursos infinitos. La clave está en encontrar la posibilidad que el defensor descartó. Para los Rangers en las montañas Zagros, esa posibilidad era un camino de 48 horas a través del infierno, seguido de una escalada suicida y un asalto a plena luz del día. A veces lo imposible es simplemente lo que ocurre cuando los Rangers reciben un objetivo. Esa frase, que circula en la comunidad de fuerzas especiales, captura algo esencial sobre esta operación y sobre la mentalidad que la hizo posible. No es arrogancia vacía, es el reconocimiento de que los límites de lo posible son frecuentemente autoimpuestos, basados en lo que parece razonable o prudente. Y hay momentos donde lo razonable y lo prudente no son suficientes. Cuando los analistas estudiaron esta operación posteriormente, identificaron decenas de puntos donde todo podría haber salido mal. Patrullas que pasaron demasiado cerca durante la aproximación, defensas que podrían haber detectado el asalto segundos antes, refuerzos que podrían haber llegado minutos más rápido. El margen de error era microscópico, pero los Rangers habían reducido ese margen a través de preparación obsesiva. Cada hombre había memorizado su rol, cada equipo había ensayado sus movimientos decenas de veces usando modelos de terreno construidos a partir de imágenes satelitales. Cada contingencia había sido discutida, planificada, practicada. Cuando la operación real comenzó, no estaban improvisando, estaban ejecutando un plan que habían vivido mentalmente tantas veces que los movimientos eran casi automáticos. Esto es lo que separa a las fuerzas especiales de élite de fuerzas militares ordinarias. No es simplemente mejor entrenamiento físico, aunque lo tienen. No es simplemente mejor equipamiento, aunque lo tienen. Es la combinación de preparación exhaustiva con la flexibilidad mental para adaptarse cuando la realidad inevitablemente diverge del plan, porque siempre diverge. Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo perfectamente intacto. Pero un plan bien construido proporciona un marco que permite adaptación rápida. Los Rangers no siguieron su plan ciegamente, lo usaron como base mientras ajustaban constantemente a las circunstancias cambiantes del combate. Y finalmente, quiero que consideres lo que esta operación significó para el balance de poder regional.
Esos 12 lanzadores de misiles representaban una capacidad que habría cambiado fundamentalmente el cálculo estratégico en el Medio Oriente. Con ellos, Irán podría haber amenazado bases americanas, aliados regionales y rutas de comercio críticas de maneras que habrían limitado severamente las opciones estadounidenses. Sin ellos, ese potencial se evaporó en 45 minutos de fuego y explosivos. El costo para Irán no fue solo material, fue también el mensaje que la operación envió. Ninguna instalación era verdaderamente segura, ninguna posición era genuinamente inexpugnable, ninguna defensa era suficiente contra enemigos dispuestos a hacer lo impensable. Ese mensaje resonó en capitales a través del mundo, y mientras tanto, 120 Rangers regresaron a casa. 6 de ellos necesitaron atención médica por heridas de combate. Todos ellos regresaron con la satisfacción silenciosa de haber completado una de las misiones más audaces en la historia reciente de las operaciones especiales. No hubo desfiles, no hubo conferencias de prensa. Las operaciones de este tipo permanecen en las sombras, conocidas solo por aquellos que necesitan conocerlas, pero la historia existe, y ahora tú la conoces. La próxima vez que alguien te diga que algo es imposible, recuerda a 120 hombres caminando hacia una montaña que se suponía era intocable, escalando acantilados que se suponía eran infranqueables y luchando una batalla que se suponía era imposible de ganar. A veces, la única diferencia entre lo imposible y lo inevitable es alguien dispuesto a intentarlo.